ocurrido. Si Pero, y hablamos de consumidores, Vitu, vamos a hablar también de la bendita inflación. Y hay eso gente te iba a que... decir. En la Argentina es muy difícil tener una buena noticia con respecto al consumo, porque vas una semana al supermercado y pasan 7 días, volvés a ir al supermercado y lastimosamente te encontrás con que no eran los precios que vos esperabas. Y esto lo estamos sufriendo todos, ¿sale? Seguramente en tu casa, como en la mía, como en la de nuestros compañeros, se ha limitado el consumo a las cosas que comprabas o has cambiado de producto. No utilizás el mismo shampoo porque no podés, no utilizás la misma pasta de dientes que vos te podías comprar porque ya no podés. Ni hablar de los quesos, por ejemplo. Sería bueno hablarlo con un profesional que de hecho estimamos mucho y siempre está con nosotros. Y está siempre dispuesto. Ayer tuvimos una complicación, hoy esperamos que podamos subsanarla. Germán Romero, que es el director general del Centro de Almaceneros Minoristas de Córdoba. Ya lo tenemos ahí en pantalla, Germán. Lo estamos escuchando y volvemos a hablar como cada mes acerca de la inflación, los cálculos y que en este caso su entidad se acercó muchísimo a los datos oficiales. ¿Cómo estás, Germán? Un gusto. Así es, muy buen mediodía, Alejandro, Virginia. Un gusto, como siempre, saludar a todos los televidentes también y al equipo. Así es, Alejandro, finalmente lo que habíamos proyectado, medido de nuestro Departamento de Estadística y Tendencias, 6,7% de inflación, fue casi exacto con lo que publicó el INDEC en el día de ayer, que fue 6,6%. Lamentablemente nos estamos mal acostumbrando a estos altísimos porcentajes inflacionarios. Nos estamos acostumbrando porque siempre estamos diciendo será 6, será 6,5, será 7, pero lo cierto es que cada uno de estos porcentajes deja bajo la línea de pobreza e indigencia a muchísimas familias en todo el territorio nacional, ¿no? Germán, perdón, ahí justo aparecía Vitu, te escucho, Vitu. Sí, no, le quería preguntar, Germán, porque tenemos entendido, pero por favor, coméntelo usted, que es parecida, un poco más alta, pero muy parecida a la inflación que tuvimos para ese mismo mes, para ese mismo periodo, el año pasado, el año que pasó. Lamentablemente sí, a ver, no ha variado mucho, Virginia. No hay nada que haga cambiar la inflación, excepto el mes récord que tuvimos inflación, que no estamos tan lejos tampoco, el mes de julio de 2022, después de la salida del ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Ciertamente se mantuvo una meseta de inflación que ha hecho estragos en la economía, digo, más allá de meses que tuvimos 4 o 5%, así vemos el gráfico puntualmente, no ha variado mucho. Los últimos meses son sostenidos, hay una inflación, una suba de precios sostenida. Este problema inflacionario ha hecho que lo que es la canasta básica total para una familia tipo de 4 integrantes alcance durante febrero 185.450 pesos, que es lo que precisó esta familia para no caer bajo la línea de pobreza. Exacto. Y dentro de esta canasta... Perdón, No, el tema es que el año pasado tenemos un pico y lo podemos ver muy claro en pantalla. Hay un pico en el mes de julio, le contamos a quienes nos escuchan, que ese pico es justamente, como contaba Germán, debido a la salida del ministro de Economía. Pero hay una cosa que no hay que olvidar en esta situación, y es que este año es un año eleccionario, es un año en donde vamos a tener que ir a las urnas. Y eso también, para bien o para mal, modifica el valor de todo. Lamentablemente sí, el temor más grande que hay, Virginia, Alejandro, antes de las elecciones es que se reprime inflación. ¿De qué manera? Congelando precios, siendo rigurosos en los controles de precios, congelando precios de combustible, lo cual es una olla a presión que indudablemente después de la elección y más allá del resultado, en el último bimestre lo único que se hace es trasladar la inflación para después de las elecciones. Ojalá que no ocurra porque ciertamente eso es muy, muy malo. Estuvo justificado en el contexto de excepcionalidad de la pandemia, pero hoy unas elecciones no lo justifican. Estamos mal económicamente, estamos mal en materia inflacionaria. Insisto, digo, tenemos, según nuestras encuestas de hogares, mucha gente que era de estrato social, de clase media, y ha pasado a la clase pobre. Digo, eso es algo que nos va a llevar muchos años a recomponer. Digo, más allá que se pueda vislumbrar un descenso inflacionario real, contundente, con políticas económicas acertadas el año que viene o los próximos 2 años, digo, el tema de levantar la pobreza o la indigencia, hacerla caer, ciertamente es un problema grave que estamos teniendo. Hoy la inflación ha dejado de ser un problema para ser un flagelo para la Argentina, y lo digo con experiencia y con lo que evaluamos con nuestro equipo económico también, ¿no?
Germán, un solo detalle con respecto al gráfico que estamos viendo, que le explicamos a la gente de la radio. Va desde marzo del 2022 hasta febrero del 2023. Me llama mucho la atención, Vito lo atribuía al cambio de ministro de Economía, pero hay una baja importante en junio del 2022 y allí, al mes siguiente, un salto bastante amplio. ¿Esto fue porque la gente tenía más dinero con el aguinaldo o fue porque se especuló mucho con la salida del ministro de Economía, Germán? Entiendo que, a ver, sí se especuló mucho, pero digo, una economía endeble, Alejandro, lamentablemente hace esto, ¿no? Una decisión, más allá de que sea una cartera muy importante de economía, la decisión de un solo hombre de renunciar no puede ocasionar una debacle económica. Digo, lo del aguinaldo no, porque normalmente cuando hay mayor demanda hay mayor oferta, es decir, son menos precios también cuando hay más líquido en la calle. Tuvo que ver con un montón de factores, digamos, que no son factibles de explicar y de individualizarlo, pero sí, también hay un grado de especulación. Lo que sí, lamentablemente, ahí parecía como que se empezaba un poquito a acomodar el tema de la inflación, pero bueno, fue 1 o 2 meses y después se mantuvo arriba todo el tiempo y nada hace pensar que fuera a bajar. Digamos, en marzo nosotros, nuestro departamento de estadística y tendencia, midió desde el 1 al 10 de marzo y ya tenemos en esos 10 primeros días una inflación de 2,4%, con una suba de 3,1% en alimentos. No significa, digo, para que todo el público lo entienda, que esto haya que triplicarlo. Los primeros días suelen ser más inflacionarios porque se trasladan de los últimos días de un mes al otro para que no caiga en el mismo periodo. Pero lamentablemente vamos a estar en el orden del 7%. Esto hace que, en vez de hablar tranquilamente de lo que ocurrió en febrero, ya estemos con la mirada puesta en el mes de marzo, donde hay cierre de paritaria, comienzo de la paritaria 2023, en el mes de abril, y nada hace pensar de que esto fuera a ser mejor, que fuera a mejorar al menos en corto plazo. Estamos hablando que si marzo termina con un 7%, tenemos un primer trimestre de 2023 con una inflación de entre 22 y 23%, una locura. Aquí le ha llegado un mensaje de Raúl, uno de las personas más queridas de nuestra comunidad, que dice: hoy día y en este día ambos conceptos, derechos y consumidores, son desatendidos. Estamos todos sobrepasados como consumidores. Cada aumento, además, va contra nuestros derechos y en contra de nuestro bienestar. Sí, seguro. La verdad que lo que dice Raúl es muy cierto. Hoy los derechos de los consumidores están violentados de muchísimas maneras. Primero que nada por la inflación, por el otro lado por la especulación, sea de grandes empresas o de pequeños comercios. Digo, hay temores, pero obviamente que también juega, no es la principal causa de la inflación, pero juega la especulación donde sí se vulneran los derechos de los consumidores. Totalmente de acuerdo. Y eso, digo, cuando decimos el gobierno nacional tiene que atender la inflación, también tiene que atender con sensibilidad social el derecho, pero hay un derecho universal básico que es el derecho a una correcta alimentación, de la que hoy carecen miles de argentinos. Bueno, claro, lo básico, poder trasladarse, poder vestirse y poder alimentarse, lo dicen hasta los contractualistas en el mismísimo contrato social. ¿Cuántos años lleva esto? Hoy, realmente, ¿se puede hacer? Hay personas que están pasando del auto a la bicicleta o que se van al trabajo caminando. Hay personas que no pueden adquirir nuevas prendas y esto es una realidad y no estamos hablando de moda, estamos hablando de que la necesitan para ir a trabajar, para abrigarse y ni hablar del cambio de consumo en cuanto a lo comestible. Bueno, Vitu, ahí, perdón Germán, ahí tenemos el gráfico con los números. La parte inferior, le contamos a la gente de la radio, y hay varios porcentajes, números, pero la parte inferior es la que da un poco de escozor y hasta se te pone un poco la piel de gallina. La línea de pobreza que se proyecta para el 2023, para un hogar de 4 integrantes, Germán, tengo ahí el número, es casi de 300.000 pesos, un sueldo que no lo gana la gran mayoría de la gente. Pero ni por lamentablemente sí, Alejandro y Virginia. Eso es proyectando un 82,60% de inflación en todo el año, lo cual lamentablemente a fines de marzo ya nuestro departamento de estadística debe modificarlo porque las cosas no están dadas para que sea ese porcentaje. Lamentablemente, digo, sin ser agorero, nos encantaría decir que va a ser menos incluso, pero estamos ya diagramando por el contexto que hay este primer trimestre, por lo que viene, una inflación seguramente de 3 dígitos, como se esperaba para el 2022, como ya ocurrió, ya pasamos la franja, ya según el INDEC, la inflación de los últimos 12 meses fue 102,5, para nosotros es 105, pero digamos,
seguramente en diciembre, lamentablemente, tenemos una inflación de 3 dígitos. Digo, no va a variar mucho de 90 o de 100%, el bolsillo, lamentablemente, vamos a estar hablando de una canasta básica total de 300, 310 mil pesos para una familia tipo, para no caer bajo la línea de pobreza. Y es como vos decís, y más allá de lo dicho de la vocera presidencial, no hay muchas familias que realmente pueden ingresar ese monto en su hogar. Sí, no es precisamente gente haciendo fila para comer en restaurantes. Vito, no sé si estás viendo los números, se lo contamos a la gente. Hoy la línea de pobreza está en 182 mil pesos. Lo que se proyecta para este año, para el 2023, de 182, 294 mil. O sea, 100 y pico mil más de pesos que tenés que ganar para no ser pobre, para no estar en esa línea que te divide de la pobreza a la clase media. La verdad que sí, lamentable. Sinceramente nos preocupa muchísimo. Digo, estamos hablando siempre de números, fríos números, pero yo repito lo que digo siempre. Detrás de estos porcentajes, en cada día, cada vez que cierra un mes con un porcentaje alto de inflación, tenemos miles de familias nuevas bajo la línea, nuevos pobres, nuevos indigentes, y eso realmente debe dolernos como sociedad porque nos va a llevar muchos años poder recomponer la sociedad, poder realzar la calidad de vida de los habitantes de Argentina. Tal cual, tal cual. Germán, y el día a día de los almaceneros, siendo que usted es director general del Centro de Almaceneros, el día a día de los almaceneros, ¿cómo está? Del otro lado del mostrador. Bueno, difícil, Alejandro. Ciertamente se han perdido en volumen, en una medición interanual, 7,3% de venta en todos los locales que tienen que ver, excepto comidas hechas, lo que son almacenes, autoservicios, pollería, fiambrería, se perdió un 7,3% de venta en volumen, y a la vez, obviamente, que lo que se vende es mucho más básico que productos suntuarios o suntuosos, entonces el margen de rentabilidad se está perdiendo. No hubo que elementar en el mapa comercial general de todo el país, no hubo que elementar hubo muchos cierres, pero también hubo muchas aperturas por economías emergentes de las familias que de pronto dicen, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para recomponer un poco mis ingresos? Y abro un local comercial, pongo un freezer, pongo un mostrador. El mapa se ve así. Lo cierto es que como está el año, con una caída de venta bastante importante, con la baja en la rentabilidad, con el incremento de las tarifas de energía eléctrica, por ejemplo, lamentablemente se está perdiendo la capacidad de poder recomponer la mercadería, y ciertamente estamos hablando de esto, vamos a tener que lamentar numerosos cierres. Bien. Juan, ha sido un placer dialogar con usted. Germán, ahí lo teníamos. Germán Romero, un placer, como decíamos, sí. haber como siempre, haber hecho este sondeo que nos deja un gusto amargo. Como siempre decimos, es preferible conocer los datos certeros y a partir de ahí empezar a crecer. Pasa que cada mes que volvemos a charlar, lo que crece no es nuestro conocimiento, sino el índice de la inflación. Esperamos entre todos que esto vaya para atrás, aunque sea un poquitito, y dé un poco de respiro. Germán, un abrazo gigante. Muchas gracias. Ojalá. Por favor, un agradecido de estar con ustedes, que tengan muy buen medio. Germán Romero, director del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Hasta las 14, El Interactivo.